Ya que no vamos a ir al laboratorio, vamos al menos ver en imágenes cómo son los resistores o resistencias. En realidad la palabra correcta de los componentes son los resistores y resistencia es el valor, cuántos ohms tiene dicho componente, dicho resistor. Sin embargo, muchas veces voy a usar resistencia para referirme al componente, además del valor de su resistencia. Bueno, esta es una resistencia típica o resistor típico del carbono, en el cual tenemos una mezcla acá de carbono justamente con otro material, eh, donde la mezcla da lugar a la resistividad que necesito y las dimensiones eh, terminan determinando el valor de la resistencia de este resistor. Esto sería un esquema y esto es como lo vemos. Nosotros a simple vista no vemos la mezcla de carbono, está abajo de este film que los recubre. Y como ven tienen rayitas de colores. ¿Qué son todas estas rayitas? Bueno, nos están indicando con un cierto código el valor de la resistencia de cada uno de estos resistores y la tolerancia que me asegura el fabricante que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, si alguno me dice que me dan una resistencia de 100 ohm, bueno, 100 ohm te puedo asegurar, yo construyo millones de ohms millones de resistores en cada batch y no me van a salir exactamente de 100 ohm. Bueno, más menos, bueno, 5%, que significa si me da una tolerancia del 5%, que las resistencias valdrán entre 95 y 105 ohms. Después hay algunas que se ven muy parecidas, pero tienen el fondo de color celeste, que en lugar de utilizar una mezcla de carbono, se construyen con un film resistivo. Pero a los fines prácticos a nosotros no nos cambian. Y también tienen su código de colores. Entonces, podemos encontrar online un montón de calculadoras de códigos de colores y hay distintos códigos de 4, 5 o 6 bandas. Acá les pongo el link a una de esas calculadoras. Y estas son bastante chiquitas. A ver, las resistencias, los resistores tendrán más o menos 1 centímetro de largo, para que tengan una idea de dimensiones. Y hay otras bastante más grandes, esto tendrá alrededor de 20 centímetros de largo, y no es otra cosa que un cable enrollado todo a lo largo de un cilindro. Si tenemos un cable muy muy largo y bastante finito, recordemos que la resistencia es ρ por L sobre A, es decir, cuanto mayor sea el largo de este cable todo alrededor y menor sea la sección, bueno, mayor va a ser la resistencia. Y este era otro tipo de resistores que utilizábamos en la práctica de continua. Bueno, se los muestro por completitud, ustedes lamentablemente tampoco los van a ver este cuatrimestre. Algunos usos, aplicaciones de los resistores o de resistencias, bueno, puede ser para calefaccionar, para entregar calor, para entregar luz, como el filamento de tungsteno de una de las lamparitas viejas, las incandescentes. También tienen su aplicación en electrónica para medir corrientes, ya lo vamos a ver un poco, y en otros tipos de circuitos integradores, etc. En un circuito eléctrico los vamos a representar con la siguiente simbología. Bueno, primero, esto es una llave abierta. Esto es una pila o batería o fuente que para los fines de física 2 van a ser todos sinónimos, aunque no son constructivamente todos lo mismo, para nosotros van a ser lo mismo. Entonces, si yo les pongo tanto este esquema como este, para nosotros van a ser todas fuentes de corriente continua, de tensión. Y acá abajo vemos cómo se representa un capacitor. En general nosotros vamos a utilizar este esquema sería un capacitor tradicional. Si tiene una flecha se trata de un capacitor variable. Por ejemplo, si puedo variar la distancia entre las placas. Aunque esto representa o me hace acordar a un capacitor de placas paralelas, recordemos que esta simbología se utiliza para cualquier geometría de capacitor y en este caso, este es el caso de un capacitor polarizado que el único fin que tiene es ahorrar plata, porque se pueden hacer capacitores electrolíticos de una manera muy económica, pero que permiten que únicamente los polarice de manera positiva en el borne que me lo indican aquí y negativa en el otro lado. Si yo invierto la polaridad del capacitor,
lo quemo. O sea, no tiene ninguna utilidad más que ahorrarme plata. Igual en el laboratorio de física 2, para evitar los problemas de quemadas de capacitores, utilizamos los que se pueden polarizar de una o de la otra manera, de manera indistinta. Igual, como les dije, este cuatrimestre no iremos al laboratorio. Bueno, y las resistencias, que es el tema nuevo de hoy. Los vamos a poder representar o de esta manera como un serrucho o como una cajita. Y si tienen una flecha, bueno, como en el caso del capacitor variable, también me va a indicar que puedo variar de alguna manera su resistencia. El tema de la cajita o del serrucho, bueno, depende si es la norma europea o americana. Para nosotros es lo mismo en física 2. Bueno, y un cable continuo sin nada, bueno, esto es un cable ideal. ¿Qué significa ideal? Que no tiene resistencia. En la práctica, todos los cables que vamos a utilizar nosotros tienen resistencia, pero lo que hago es eh, representar la resistencia total del cable con una cierta resistencia y, o sea, con un cierto resistor, y el resto del cable, sí, ideal, es decir, sin resistencia.